En los anales de la historia humana, pocos gobernantes han dejado un legado tan manchado por la depravidad como Tiberio César Augusto, el segundo emperador de Roma. Lo que comenzó como el reinado de un disciplinado comandante militar descendió a una pesadilla de perversión que conmocionaría incluso a los más libertinos de sus contemporáneos. Las historias que surgieron de su autoimpuesto exilio en la isla de Capri pintan un retrato tan perturbador que los historiadores aún debaten si podrían ser ciertas. Sin embargo, la consistencia de los relatos antiguos, particularmente los de Suetonio y Tácito, sugiere que detrás de las fachadas de mármol del poder imperial se escondía una oscuridad que desafía la comprensión. Esta noche nos sumergimos en el abismo de la corrupción de un hombre, donde el poder absoluto no solo corrompió absolutamente, sino que creó un monstruo cuyos apetitos no conocían límites. Cuando Tiberio asumió el manto imperial en el año 14 después de Cristo, Roma suspiró aliviada. Aquí había un hombre de probada destreza militar, un general que había asegurado las fronteras del norte del imperio y demostrado competencia administrativa. El hijo adoptivo de Augusto parecía la elección perfecta para continuar con la dinastía Julio-Claudia. Pero bajo la superficie de este emperador severo y algo reacio, ya fluían oscuras corrientes. Sus primeros años estuvieron marcados por tragedias personales: la muerte de su amado hermano Druso, un divorcio forzado de su primera esposa, Vipsania, y un matrimonio político sin amor con Julia, la hija notoriamente promiscua de Augusto. Estas heridas festeraron en el alma de Tiberio, creando fisuras que eventualmente se abrirían de par en par. La transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Durante la primera década de su reinado, Tiberio gobernó con razonable competencia, manteniendo las políticas de Augusto y preservando la estabilidad del imperio. Fue frugal con los fondos públicos, evitó guerras innecesarias y mostró inicialmente respeto por la autoridad del Senado. Pero aquellos que lo conocían personalmente detectaron una creciente amargura, un cinismo que se profundizaba con cada año que pasaba. La muerte de su hijo Druso en el año 23 después de Cristo, posiblemente por envenenamiento, marcó un punto de inflexión. Afligido y cada vez más paranoico, Tiberio comenzó a retirarse de la vida pública. El hombre que una vez lideró legiones a través de Germania ahora parecía retroceder ante el mismo pueblo que gobernaba. Fue en el año 26 después de Cristo cuando Tiberio tomó la decisión que mancharía para siempre su nombre. Dejando Roma atrás, se retiró a la isla de Capri frente a la costa de Nápoles. Oficialmente buscaba alivio de las presiones del gobierno. En realidad, estaba construyendo un reino privado donde sus fantasías más oscuras podían desatarse libremente. La isla, con sus dramáticos acantilados y su ubicación aislada, se convirtió en el escenario perfecto para horrores que harían palidecer incluso a los romanos más endurecidos. 12 villas fueron construidas en Capri, cada una un monumento al exceso y cada una ocultando secretos que los sirvientes susurraban con terror. El Senado continuó funcionando en Roma, pero el verdadero poder ahora emanaba de esta fortaleza insular. Tiberio gobernaba a través del miedo y la correspondencia. Sus cartas llevaban sentencias de muerte y su silencio a menudo resultaba igual de fatal. Aquellos que visitaban Capri regresaban con ojos atormentados, si es que regresaban. El emperador se rodeó de astrólogos, particularmente del siniestro Trasilo, quien alimentaba su paranoia con predicciones de traición. Cada senador se convirtió en un enemigo potencial, cada conversación susurrada en una posible conspiración. El imperio ahora estaba gobernado por un recluso cuyas principales comunicaciones con el mundo exterior eran órdenes de ejecución. Lo que verdaderamente distinguía a Tiberio de otros gobernantes tiránicos no era solo su crueldad, sino la creatividad pervertida con la que perseguía sus placeres. Las fuentes antiguas describen escenas que desafían los límites de la depravidad humana. Los apetitos sexuales del emperador se habían torcido en algo monstruoso, enfocándose particularmente en los inocentes y desvalidos. Niños, tanto chicos como chicas, eran llevados a Capri bajo diversos pretextos, para nunca salir indemnes. Algunos eran entrenados como pececillos, un término que aún incomoda a los historiadores, enseñados a nadar entre las piernas del emperador en su piscina, mordisqueando y acariciándolo en grotescos juegos acuáticos. Las actividades junto a la piscina eran solo el comienzo. Suetonio, escribiendo décadas después, pero con acceso a archivos imperiales y relatos de testigos presenciales, describe representaciones teatrales elaboradas de naturaleza sexual. Jóvenes eran forzados a participar en actos sexuales mientras Tiberio observaba, a menudo en grupos de 3, a los que él llamaba cadenas. El emperador coleccionaba arte y literatura erótica de todo el imperio.
particularmente del este, usándolos como manuales de instrucción para nuevas formas de libertinaje. Sus aposentos estaban decorados con las imágenes más explícitas, creando una atmósfera de constante estimulación sexual. Incluso los cortesanos más endurecidos se sorprendían por las innovaciones del emperador en la perversión. Quizás lo más perturbador eran los spintriae, jóvenes esclavos sexuales especialmente entrenados en actos específicos. Estos niños, arrancados de sus familias o vendidos por padres desesperados, eran educados únicamente en las artes del placer. Vivían en las villas de Capri, su existencia entera dedicada a satisfacer las demandas cada vez más extrañas del emperador. Algunos eran instruidos para realizar actos tan específicos y inusuales que el latín carecía de palabras para describirlos. El término spintriae mismo se volvió tan asociado con actos indecibles que rara vez se usaba en la sociedad romana educada después de eso. Estos niños no tenían futuro más allá del placer de Tiberio. Muchos no sobrevivían su servicio, y aquellos que lo hacían a menudo eran asesinados para asegurar su silencio. La corrupción se extendió más allá de Tiberio mismo. Para mantener su estilo de vida, el emperador necesitaba cómplices, y los encontró entre los ambiciosos y igualmente depravados. Nobles jóvenes que buscaban favores ofrecían a sus propios hermanos o hijos al emperador. Otros se convirtieron en proveedores, recorriendo el imperio en busca de nuevas víctimas para alimentar los apetitos de Tiberio. Toda una economía de explotación se desarrolló alrededor de la corte imperial, con la carne humana como su moneda. Los funcionarios que mostraban reticencia o reparos morales se encontraban acusados de traición, sus propiedades confiscadas y sus familias destruidas. De esta manera, Tiberio creó un sistema donde participar en sus perversiones se convirtió en un mecanismo de supervivencia. Las historias que surgían de Capri se volvían más horrendas con cada relato. Había cuentos de bebés aún lactantes siendo abusados sexualmente, de vírgenes nobles forzadas a rendir su inocencia en ceremonias religiosas pervertidas para el placer del emperador. Un relato particularmente escalofriante describe cómo Tiberio hacía arrojar a las jóvenes víctimas desde los acantilados de Capri, después de haber terminado con ellas, con soldados estacionados abajo para asegurar que ninguna sobreviviera a la caída. Que cada detalle sea exacto importa menos que el hecho de que los romanos creyeran a su emperador capaz de tales actos. La mera existencia de estas historias habla del terror que Tiberio inspiraba. Más allá de la depravación sexual, había un sadismo más amplio que impregnaba cada aspecto del gobierno de Tiberio. El emperador disfrutaba del tormento psicológico, a menudo concediendo indultos a prisioneros condenados solo para ejecutarlos días después. Obligaba a los padres a presenciar la ejecución de sus hijos, o peor, a participar en ellas. Un senador fue obligado a continuar asistiendo a cenas y funciones públicas inmediatamente después de la muerte de su hijo, forzado a sonreír y conversar mientras el dolor desgarraba su corazón. Tiberio justificaba estas crueldades como pruebas de lealtad, pero en verdad, simplemente disfrutaba viendo sufrir a la gente. La línea entre gobernanza y sadismo había desaparecido por completo. Los juicios por traición se convirtieron en la principal herramienta de terror de Tiberio. Cualquier palabra, gesto o incluso expresión facial podía interpretarse como una crítica al emperador. Los informantes profesionales, conocidos como delatores, proliferaron por todo el imperio, enriqueciéndose con las propiedades de aquellos que condenaban. La acusación misma se convirtió en una sentencia de muerte, ya que Tiberio rara vez absolvía a alguien llevado ante él. La tortura se empleaba liberalmente para extraer confesiones, con métodos que se volvían cada vez más creativos y brutales. El emperador personalmente ideaba nuevos tormentos, incluyendo uno donde las víctimas eran forzadas a beber enormes cantidades de vino antes de que se les ataran los genitales con cuerdas, causando un dolor insoportable al llenarse sus vejigas. El Senado, alguna vez el orgulloso cuerpo gobernante de la República, había sido reducido a una colección de psicofantes aterrorizados. Los senadores competían en proponer honores para Tiberio, cada uno intentando superar a los demás en servilismo. Votaban para ejecutar a sus propios colegas con las pruebas más endebles, sabiendo que mostrar clemencia podría marcarlos como las próximas víctimas. Algunos senadores se suicidaban antes de enfrentar un juicio, sabiendo que al menos de esta manera sus familias podrían conservar algo de propiedad y dignidad. Incluso la muerte natural no ofrecía escape de la venganza de Tiberio. El emperador procesaba a los muertos, confiscando sus propiedades y destruyendo sus monumentos. Los niños eran ejecutados por lamentar demasiado a sus padres. La ley se retorcía en un arma de pura opresión,
con estatutos antiguos resucitados y reinterpretados para servir a la paranoia del emperador. El cargo de majestas, injuria a la majestad del pueblo romano, se volvió tan amplio que prácticamente cualquier acción podía caer bajo su alcance. Hombres eran ejecutados por llevar monedas con la imagen de Tiberio a letrinas o burdeles, por criticar un poema que el emperador había escrito en su juventud, incluso por consultar a adivinos sobre la salud imperial. El impacto psicológico en la sociedad romana fue profundo. La confianza se evaporó, ya que amigos y familiares se convirtieron en posibles informantes. Las conversaciones en la cena se apagaron, reemplazadas por un silencio nervioso. Los escritores destruían sus obras en lugar de arriesgarse a acusaciones de subversión. La vibrante vida intelectual que había florecido bajo Augusto se marchitó en la atmósfera tóxica del miedo. Los padres advertían a sus hijos que cuidaran sus lenguas incluso mientras dormían. No fuera que murmurasen algo que pudiera ser denunciado. El tejido mismo de la vida social romana, construido sobre la discusión y el debate, se deshilachó bajo el peso del terror. Mientras tanto, en Capri, Tiberio descendía más profundamente en la locura. Su apariencia, nunca particularmente atractiva, se había vuelto grotesca. Las fuentes antiguas describen su rostro cubierto de pústulas y llagas, en parte por enfermedades y en parte por los diversos ungüentos y tratamientos que usaba. Llevaba pelucas para cubrir su calvicie y maquillaje grueso para ocultar sus rasgos devastados. El general, alguna vez orgulloso, ahora parecía un sátiro enfermo, acechando en su guarida insular. Su paranoia alcanzó tales alturas que probaba su comida en prisioneros condenados antes de comer y dormía rodeado de guardias, incluso en sus aposentos más privados. La administración del imperio caía cada vez más en manos de Sejano, el ambicioso prefecto pretoriano que había ayudado a facilitar los peores excesos de Tiberio. Durante años, Sejano ejerció un poder casi absoluto en Roma, mientras Tiberio permanecía en Capri. Pero incluso este arreglo estaba envenenado por la naturaleza del emperador. En el año 31 después de Cristo, Tiberio se volvió repentinamente contra su principal ministro, orquestando la caída y ejecución de Sejano, con la misma creatividad cruel que aplicaba a todas sus víctimas. La purga que siguió reclamó cientos de vidas, ya que cualquiera asociado con Sejano enfrentaba la muerte. Los niños eran ejecutados junto a sus padres, aunque la ley romana tradicionalmente protegía a los menores. En un caso particularmente horrífico, una joven fue violada por el verdugo antes de su muerte porque las vírgenes no podían ser ejecutadas legalmente. Los últimos años del reinado de Tiberio vieron la locura alcanzar su crescendo. Ahora en sus 70, los deseos físicos del emperador podrían haber disminuido, pero su crueldad solo se intensificó. Comenzó a temer a la muerte obsesivamente, consultando a astrólogos diariamente y ejecutando a aquellos que predecían su fallecimiento. Sin embargo, también parecía cortejar a la muerte, tomando riesgos innecesarios e ignorando su salud. El hombre que se había escondido en Capri durante más de una década repentinamente hacía breves y aterradoras incursiones al continente, dejando devastación a su paso. Estos viajes se asemejaban más al avance de una plaga que a visitas imperiales, ya que las comunidades se apresuraban a ocultar a sus jóvenes y bellos de la mirada depredadora del emperador. Los escritores antiguos competían en describir las profundidades de la depravación de Tiberio. Y aunque algunos detalles podrían ser exagerados, el panorama general permanece consistente. Tácito, generalmente considerado el historiador más confiable del periodo, escribió con asco apenas controlado sobre escenas que apenas podía describir, incluso considerando el sesgo político y la tendencia de los historiadores romanos a ennegrecer las reputaciones de los malos emperadores. El volumen y la consistencia de los relatos sugieren un reinado de genuino horror. El hecho de que muchas de estas historias fueran registradas por historiadores, escribiendo bajo emperadores posteriores que no tenían motivos para defender a Tiberio, agrega credibilidad a las mismas. La pregunta que persigue a los historiadores es cómo un hombre que comenzó como un general y administrador competente pudo transformarse en tal monstruo. Algunos señalan la influencia corruptora del poder absoluto, argumentando que Tiberio simplemente representa un ejemplo extremo del famoso dictum de Lord Acton. Otros ven en su descenso evidencia de enfermedad mental, posiblemente exacerbada por el alcohol y el estrés del gobierno. Las tragedias personales de su vida temprana, el divorcio forzado, el matrimonio infeliz, la muerte de su hijo, ciertamente jugaron un papel en torcer su psique, pero quizás la posibilidad más aterradora es que el monstruo siempre estuvo allí, esperando la oportunidad de emerger. El análisis psicológico moderno podría diagnosticar a Tiberio con una combinación de trastornos:
trastorno de personalidad sádica, esquizofrenia paranoide, trastorno de sadismo sexual. Pero estos términos clínicos no logran capturar el horror completo de lo que se convirtió. Este era un hombre que tenía el poder de complacer cada impulso oscuro sin consecuencias, y usó ese poder al máximo. En Tiberio, vemos qué sucede cuando las restricciones de la civilización se eliminan de alguien ya inclinado hacia la crueldad. El resultado es una historia de advertencia que resuena a través de la historia. El pueblo romano mismo parecía sentir el mal que emanaba de Capri. Las historias y rumores se extendieron por todo el imperio, volviéndose más horrendos con cada relato. Los padres usaban a Tiberio como un hombre del saco para asustar a los niños hacia la obediencia. Aparecían grafitis en las paredes maldiciendo su nombre, aunque los autores arriesgaban la muerte si eran descubiertos. Incluso entre la élite que se beneficiaba del sistema imperial, había una creciente sensación de que algo fundamental se había roto en Roma. El imperio continuaba funcionando, los impuestos se recaudaban, las fronteras se defendían, el comercio se llevaba a cabo. Pero una podredumbre moral se había instalado en su corazón mismo. Las implicaciones religiosas añadían otra capa al horror. Los romanos tomaban en serio a sus dioses, y muchos creían que las perversiones de Tiberio habían enfurecido a los poderes divinos. Los desastres naturales durante su reinado, terremotos, inundaciones, incendios, eran interpretados como señales de ira divina. La corrupción de ceremonias religiosas para su gratificación sexual se veía como particularmente blasfema. Algunos de los cultos misteriosos que habían florecido bajo Augusto se volvieron clandestinos en lugar de arriesgarse a ser pervertidos para el placer imperial. La vida espiritual misma de Roma estaba siendo envenenada por su gobernante. El impacto económico del reinado de terror de Tiberio a menudo pasa desapercibido, pero fue sustancial. Las constantes confiscaciones enriquecían el tesoro imperial, pero destruían el espíritu emprendedor que había ayudado a construir la prosperidad romana. Las familias ricas escondían sus activos o los gastaban rápidamente en lugar de arriesgarse a atraer atención. Las inversiones se secaron, ya que nadie quería parecer demasiado exitoso. Los delatores crearon una economía parasitaria basada en la destrucción en lugar de la producción. Incluso en Capri, el costo de mantener los placeres del emperador, las villas, los guardias, el flujo constante de víctimas, agotaba recursos que podrían haberse usado productivamente en otro lugar. Las relaciones internacionales también sufrieron bajo el emperador paranoico. Los embajadores extranjeros eran mantenidos esperando durante años, inseguros de si acercarse a Capri resultaría en éxito o muerte. Los reyes aliados encontraban a sus hijos retenidos como huéspedes en Roma, efectivamente rehenes para asegurar el cumplimiento. Los partos, los grandes rivales orientales de Roma, observaban con asombro cómo el imperio se volvía hacia adentro, consumiéndose con purgas y perversiones. Algunos territorios en la frontera comenzaron a alejarse del control romano, sus gobernadores demasiado enfocados en la supervivencia para mantener una administración adecuada. La disciplina de hierro que había construido el imperio se corroía desde dentro. El arte y la literatura del reinado de Tiberio reflejan la oscuridad de los tiempos. Los grandes poetas callaron o recurrieron a temas mitológicos seguros. Los historiadores se limitaban a la historia antigua en lugar de arriesgarse a comentar sobre los eventos actuales. Las artes visuales se volvieron ya sea crudamente pornográficas, atendiendo a los gustos imperiales, o blandamente convencionales, evitando cualquier posibilidad de ofensa. El florecimiento creativo que había marcado el reinado de Augusto se marchitó en la atmósfera venenosa. Incluso la arquitectura reflejaba el cambio. Donde Augusto había construido templos y obras públicas, Tiberio construyó solo sus palacios de placer en Capri y cámaras de tortura en Roma. El papel de las mujeres en el reinado de Tiberio presenta un capítulo particularmente trágico. Más allá de las innumerables víctimas femeninas de sus depredaciones sexuales, las mujeres de la clase noble se encontraron en posiciones imposibles. Las madres eran forzadas a ofrecer a sus hijas al emperador o enfrentarse a la destrucción. Las esposas de hombres condenados a menudo eran ejecutadas o esclavizadas, sus hijos dispersados. Las pocas mujeres poderosas que sobrevivieron, como Antonia Minor, lo hicieron a través de extrema cautela y probablemente considerables compromisos. El respeto tradicional romano por las matronas y la santidad del matrimonio se volvió insignificante frente a la lujuria imperial. La medicina y la ciencia, que habían avanzado considerablemente en el imperio temprano, se estancaron bajo Tiberio.
Los médicos estaban más preocupados por elaborar afrodisíacos y tratamientos para las diversas dolencias del emperador que por avanzar en el conocimiento médico. La obsesión del emperador con la astrología dio a esa pseudociencia prioridad sobre la observación astronómica genuina. Los filósofos naturales evitaban cualquier investigación que pudiera interpretarse como una indagación demasiado cercana a los secretos de la naturaleza. Tal curiosidad podía ser fatal. La investigación racional que los griegos habían traído a Roma retrocedía ante la superstición y el miedo. El ejército, durante mucho tiempo la institución más orgullosa de Roma, no fue inmune a la corrupción. Los oficiales eran promovidos según su disposición a conseguir víctimas para el emperador o a informar sobre sus colegas. La Guardia Pretoriana, originalmente creada para proteger al emperador, se convirtió en un instrumento de terror contra los propios ciudadanos de Roma. Los soldados que alguna vez soñaron con la gloria en la frontera se encontraron asignados a arrojar niños desde acantilados o torturar senadores. Las legiones en las fronteras permanecían efectivas por inercia y tradición, pero el espíritu guerrero que había conquistado el Mediterráneo se desvanecía. Incluso el concepto de justicia romana, alguna vez una fuente de orgullo en todo el imperio, se convirtió en una burla. Las leyes se interpretaban únicamente para servir a la voluntad del emperador. Los precedentes no significaban nada si contradecían los deseos de Tiberio. Los defensores que representaban a los acusados con demasiada vehemencia se encontraban bajo acusación. Los jueces competían por encontrar a los acusados culpables, sabiendo que una absolución podría verse como un desafío a la voluntad del emperador. Los grandes principios legales que más tarde influirían en todo el derecho occidental fueron pervertidos en herramientas de opresión. A medida que Tiberio envejecía, su miedo al asesinato creció hasta proporciones maníacas. Tenía catadores para los catadores de su comida, guardias vigilando a otros guardias. El astrólogo Trasilo permanecía constantemente a su lado, leyendo presagios en todo, desde el vuelo de los pájaros hasta las formaciones de nubes. Sin embargo, irónicamente, la muerte real del emperador no vendría de una conspiración, sino de causas naturales, o quizás, como algunos susurraban, de la gentil asistencia de su sucesor. El hombre que había vivido aterrorizado por la muerte durante tanto tiempo finalmente la enfrentó solo, abandonado incluso por sus perversiones. El impacto inmediato de la muerte de Tiberio el 16 de marzo del año 37 después de Cristo reveló la profundidad del odio que había inspirado. Cuando la noticia llegó a Roma, el pueblo estalló en celebraciones. ¡Al Tíber con Tiberio! Gritaban, exigiendo que su cuerpo fuera arrojado al río como un criminal común. El Senado, liberado del terror, inicialmente se negó a deificarlo como habían hecho con Augusto. Solo la intervención de su sucesor, Calígula, aseguró que Tiberio recibiera los ritos funerarios debidos a un emperador, pero incluso estos fueron superficiales, careciendo del duelo genuino que había marcado la muerte de Augusto. El debate histórico sobre Tiberio continúa hasta hoy. Algunos historiadores revisionistas argumentan que las fuentes antiguas exageraron sus crímenes, que Tácito y Suetonio estaban sesgados por sus propias agendas políticas. Señalan la estabilidad y prosperidad continuas del imperio durante su reinado como evidencia de que el aparato administrativo funcionó bien a pesar de las fallas personales del emperador. Estos argumentos tienen algo de mérito. El imperio continuó funcionando y algunas de las historias más extremas podrían ser exageraciones, pero el volumen mismo de testimonios, la consistencia de los relatos y el genuino terror reflejado en documentos contemporáneos sugieren que, incluso si algunos detalles fueron embellecidos, el horror esencial fue real. El impacto psicológico del reinado de Tiberio se extendió mucho más allá de su muerte. Los romanos habían aprendido que su emperador podía ser un monstruo. Ese conocimiento envenenó la relación entre gobernante y gobernados durante generaciones. Los futuros emperadores serían vistos con sospecha, cada uno de sus actos examinado en busca de señales de tendencias tiberianas. El Senado nunca recuperó su dignidad ni independencia, habiendo sido demasiado profundamente quebrado. Los precedentes establecidos durante esos años oscuros, el uso de juicios por traición, el empleo de informantes, la confusión de vicios privados con políticas públicas, serían revividos por emperadores posteriores. Para las víctimas de Tiberio, no hubo justicia póstuma. Los niños abusados en Capri, los senadores torturados en Roma, las familias destruidas por falsas acusaciones. Su sufrimiento quedó sin registrar, salvo como estadísticas en las crónicas de la tiranía. Sabemos que miles murieron durante el reinado de terror,
pero cada número representa a un ser humano cuya vida fue truncada por la locura imperial. Los Spintriae simplemente desaparecieron de la historia, su destino desconocido pero fácilmente imaginable. El legado físico del reinado de Tiberio resultó igualmente contaminado. Las villas en Capri permanecieron vacías durante años, evitadas como lugares malditos. Más tarde, los emperadores ocasionalmente visitaban la isla, pero nunca se quedaban mucho tiempo, como si las propias piedras retuvieran alguna contaminación de lo que había ocurrido allí. Las cámaras de tortura en Roma fueron eventualmente desmanteladas, pero los sitios siguieron siendo infames. Las excavaciones arqueológicas en Capri han encontrado evidencia de los extensos proyectos de construcción, pero afortunadamente no hay confirmación directa de los horrores descritos en las fuentes antiguas. Quizás algunos secretos es mejor que permanezcan enterrados. Los dictadores modernos a menudo han sido comparados con Tiberio, aunque pocos han igualado su combinación de poder político y depravación personal. El siglo XX produjo su cuota de monstruos, pero típicamente se enfocaron en el terror político más que en la depredación sexual o mantuvieron sus vicios personales separados de sus crímenes públicos. Tiberio permanece casi único en la historia por la forma en que fusionó la gobernanza con la perversión, haciendo de la satisfacción de sus deseos retorcidos una función real del Estado. En este sentido, representa una advertencia singular sobre las profundidades a las que puede hundirse la naturaleza humana cuando se eliminan todas las restricciones. La pregunta de por qué los romanos toleraron a un monstruo así durante 23 años no tiene una respuesta fácil. El miedo ciertamente jugó el papel principal. El terror era real, y la resistencia significaba la muerte. Pero también estaba el problema del precedente. Los romanos habían aceptado el principado bajo Augusto porque trajo paz y prosperidad después de décadas de guerra civil. Una vez que habían cambiado la libertad por la seguridad, era difícil dar marcha atrás. El Senado había renunciado voluntariamente a mucho de su poder. Recuperarlo habría requerido un coraje que el terror había aplastado. Hubo actos individuales de resistencia, pero nunca se coalescieron en una oposición organizada. Los factores culturales también jugaron un papel en permitir los excesos de Tiberio. La sociedad romana, a pesar de su barniz civilizado, siempre había contenido elementos de brutalidad. Juegos de gladiadores, esclavitud, la exposición de bebés no deseados. Todo esto eran partes aceptadas de la vida romana. Las perversiones del emperador eran extremas incluso para los estándares romanos, pero existían en un continuo con prácticas aceptadas en lugar de representar algo completamente ajeno. Esto facilitó que las personas racionalizaran o ignoraran lo que estaba sucediendo, diciéndose a sí mismos que era solo una versión extrema del comportamiento romano normal. El papel de los cómplices merece una condena especial. Tiberio no podría haber mantenido su reinado de terror solo. Necesitaba proveedores para encontrar víctimas, guardias para hacer cumplir su voluntad, informantes para alimentar su paranoia y cortesanos para normalizar su comportamiento. Cada uno de estos individuos tomó la decisión de participar en el mal por ganancia personal. Algunos sin duda se decían a sí mismos que no tenían opción, que el rechazo significaba la muerte, pero otros se beneficiaron activamente del sistema, construyendo carreras sobre el sufrimiento de los inocentes. Estos monstruos secundarios a menudo escaparon al castigo después de la muerte de Tiberio, reintegrándose a la sociedad con sus ganancias mal habidas. Las ramificaciones internacionales del reinado de Tiberio se extendieron más allá de las fronteras de Roma. Los reinos aliados observaban con horror cómo el líder del mundo civilizado descendía a la depravación. Algunas tribus bárbaras, previamente impresionadas por el poder y la civilización romana, comenzaron a cuestionar si el imperio representaba una cultura superior o simplemente una brutalidad organizada. La autoridad moral que Roma había reclamado como portadora de la ley y el orden al mundo se vio gravemente socavada. La futura expansión romana enfrentaría una mayor resistencia de pueblos que habían escuchado las historias de Capri y se preguntaban qué tipo de civilización se les pedía unirse. Los movimientos religiosos y filosóficos que surgieron o crecieron durante este periodo a menudo reflejaban una búsqueda de significado frente a tal mal. El estoicismo, con su énfasis en la virtud interna independientemente de las circunstancias externas, ofrecía consuelo a aquellos que vivían bajo la tiranía. Las religiones mistéricas orientales que prometían salvación en el más allá atraían a seguidores que habían perdido la esperanza de justicia en este mundo. El terreno estaba siendo preparado para nuevos movimientos espirituales que eventualmente desafiarían la base misma de la sociedad romana.
En cierto sentido, el mal de Tiberio ayudó a crear las condiciones para la eventual transformación espiritual de Roma. El legado literario del reinado de Tiberio se encuentra no en lo que se escribió, sino en lo que no se escribió. El silencio de los escritores contemporáneos habla volúmenes sobre el clima de miedo. Cuando los historiadores finalmente se sintieron seguros para registrar los eventos, habían pasado décadas y dependían de memorias secretas, historias susurradas y registros oficiales que habían sobrevivido a las purgas. Esta brecha en la documentación contemporánea significa que nunca sabremos el alcance total de lo que ocurrió. ¿Cuántas víctimas desaparecieron sin registro? ¿Cuántas historias eran demasiado horribles incluso para que los historiadores antiguos las repitieran? El silencio mismo se convierte en una forma de testimonio. Para los lectores modernos, la historia de Tiberio sirve como más que una mera historia de horror histórica. Demuestra cuán rápidamente la sociedad civilizada puede descender a la barbarie cuando se eliminan los frenos al poder. Muestra cómo el miedo puede paralizar a las personas decentes en la inacción. Revela cómo los sistemas malignos se perpetúan al corromper a todos los que tocan. Lo más perturbador es que sugiere que la capacidad para tal mal no existe en alguna categoría separada de monstruos inhumanos, sino en la naturaleza humana misma, esperando las condiciones adecuadas para emerger. La muerte de Tiberio trajo un alivio inmediato, pero no una verdadera resolución. Su sucesor, Calígula, demostraría que la locura imperial no era exclusiva de un solo hombre. Los problemas estructurales que habían permitido a Tiberio transformar el principado en un estado de terror permanecieron sin cambios. Roma había creado un sistema donde el carácter de un solo hombre determinaba el destino de millones, y ese sistema seguiría produciendo monstruos junto a ocasionales buenos emperadores. Lo mejor que se podía decir era que los futuros tiranos rara vez igualaban la particular combinación de competencia administrativa y depravación personal de Tiberio. La evidencia arqueológica proporciona frustrantemente poca confirmación o refutación de los relatos antiguos. Las villas de Capri han arrojado obras de arte y arquitectura consistentes con el lujo y el exceso, pero nada que pruebe definitivamente los horrores específicos descritos. Esta ausencia de evidencia física ha permitido a algunos argumentar que las historias fueron exageradas. Pero la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Y vale la pena notar que Tiberio habría tenido tanto los medios como el motivo para asegurarse de que las pruebas físicas de sus peores crímenes fueran destruidas. Las víctimas arrojadas desde los acantilados no dejaron rastro arqueológico. Los aspectos médicos y psicológicos del comportamiento de Tiberio continúan fascinando a los investigadores. Algunos han sugerido que su desfiguración facial y condiciones cutáneas podrían haber resultado de enfermedades de transmisión sexual, creando un círculo vicioso donde la decadencia física alimentaba el deterioro psicológico. Otros señalan el posible envenenamiento por plomo de las tuberías de agua y los recipientes de vino romanos, lo que podría haber contribuido a la inestabilidad mental. Pero aunque estos factores podrían haber exacerbado su condición, no pueden excusar ni explicar completamente la crueldad deliberada y la perversión sistemática que caracterizaron su reinado. Los historiadores económicos notan una paradoja interesante. A pesar del terror y la corrupción, la economía romana permaneció relativamente estable durante el reinado de Tiberio. El comercio continuó, los impuestos se recaudaron eficientemente y la infraestructura se mantuvo. Esta desconexión entre el horror político y la continuidad económica sugiere cómo los sistemas grandes y complejos pueden seguir funcionando incluso bajo un liderazgo monstruoso. También plantea preguntas incómodas sobre la complicidad. ¿Cuántos comerciantes, recaudadores de impuestos y administradores simplemente continuaron con su trabajo diario mientras los horrores se desarrollaban a su alrededor? La dinámica de género de los crímenes de Tiberio merece atención especial. Aunque victimizó tanto a hombres como a mujeres, la particular vulnerabilidad de las mujeres y los niños en la sociedad romana los convirtió en blancos especialmente fáciles. El sistema legal les ofrecía poca protección, y las normas sociales que podrían haber proporcionado algún escudo eran insignificantes para un emperador por encima de toda ley. Las historias de madres forzadas a presenciar el abuso de sus hijos, de sacerdotisas vírgenes violadas, de mujeres nobles reducidas a la esclavitud sexual, representan un hilo particular de horror que atraviesa todos los relatos del reinado. El análisis comparativo con otros periodos históricos de terror estatal revela tanto similitudes como aspectos únicos del reinado de Tiberio. El uso de informantes, juicios, espectáculo y ejecuciones arbitrarias aparece en muchos regímenes tiránicos,
Pero la fusión de opresión política con depredación sexual personal a tal escala sigue siendo relativamente rara. La mayoría de los dictadores mantienen alguna separación entre sus crímenes públicos y privados. La innovación de Tiberio fue hacer de sus perversiones privadas una cuestión de política estatal, utilizando todo el aparato del poder imperial para satisfacer deseos personales. Los perfiles psicológicos de aquellos que prosperaron bajo Tiberio son una lectura perturbadora. Los cortesanos exitosos, los informantes enriquecidos, los proveedores que ganaron riqueza y estatus. ¿Qué tipo de personas eran estas? Las fuentes históricas proporcionan algunos nombres y detalles, revelando individuos que combinaban inteligencia con una vacuidad moral absoluta. Entendían el sistema y lo trabajaban brillantemente, construyendo carreras sobre el sufrimiento de otros. Estos monstruos secundarios a menudo sobrevivieron a su amo, llevando sus habilidades tóxicas a reinados posteriores. Para los estudiosos del derecho, el reinado de Tiberio marca un punto crucial en el desarrollo del derecho occidental. La perversión del procedimiento legal para fines tiránicos demostró la necesidad de protecciones estructurales contra el poder arbitrario. Más tarde, los juristas romanos desarrollarían principios destinados a prevenir tales abusos, aunque con éxito limitado bajo el sistema imperial. El concepto de que la ley debe limitar incluso a los gobernantes, que el procedimiento importa tanto como el resultado, que la justicia requiere más que la voluntad del soberano. Todas estas ideas se agudizaron por el ejemplo negativo de Tiberio. La evaluación final de Tiberio debe reconocer la banalidad del mal junto a su horror. Entre las atrocidades, el imperio continuaba con sus negocios diarios. Los comerciantes comerciaban, los agricultores plantaban, los soldados entrenaban. Esta normalidad existiendo junto a la pesadilla crea su propia forma de horror. Muestra cómo las sociedades humanas pueden acomodar casi cualquier cosa, cómo la vida ordinaria continúa incluso a la sombra de la monstruosidad. Las víctimas en Capri probablemente podían escuchar a los pescadores cantando mientras trabajaban, ajenos o indiferentes a los gritos desde las villas de arriba. Al concluir este examen de uno de los capítulos más oscuros de la historia humana, nos quedan preguntas que trascienden los detalles históricos. ¿Cómo se vuelve un ser humano capaz de tal mal? ¿Qué sistemas permiten y amplifican la depravación individual? ¿Por qué las personas buenas no logran resistir? Estas preguntas importan no solo como curiosidades históricas, sino como advertencias. Tiberio está muerto, pero las condiciones que lo crearon, la concentración de poder, la ruptura de la responsabilidad, la normalización de la crueldad, pueden surgir en cualquier era. La isla de Capri se erige hoy como uno de los destinos turísticos más bellos de Italia. Los visitantes admiran las mismas vistas que Tiberio vio. Caminan por senderos que él pudo haber recorrido. Pocos piensan en lo que pasó aquí. Quizás eso es natural. La vida sigue, la historia se desvanece, la belleza perdura. Pero olvidar conlleva peligros. Cada atardecer espectacular sobre el Mediterráneo también se pone sobre sitios de sufrimiento inimaginable. En el contraste entre la belleza natural y el mal humano, encontramos una verdad fundamental sobre la capacidad de nuestra especie para la trascendencia y la depravación. Tiberio murió el 16 de marzo del año 37 después de Cristo a la edad de 77 años. Algunos dicen que fue asfixiado por Macro, el nuevo prefecto pretoriano. Otros afirman que murió naturalmente y solo. Lo que importa es que murió sin arrepentimiento, aún planeando ejecuciones desde su lecho de muerte. Sus últimas palabras, según algunas fuentes, fueron sobre sus sospechas de aquellos a su alrededor. Murió como había vivido, paranoico, cruel y completamente consumido por el mal que había elegido encarnar. El hombre que había heredado el mayor imperio del mundo lo dejó moralmente envenenado, políticamente traumatizado y espiritualmente herido. Las multitudes en Roma que gritaban «Al Tíber con Tiberio» expresaban más que solo odio por un tirano muerto. Intentaban purgar su trauma colectivo, lavar en las aguas del río la contaminación de 23 años de terror. Pero algunas manchas son demasiado profundas para que cualquier río las limpie. El Imperio Romano continuaría durante siglos, alcanzando grandes alturas y sufriendo terribles bajas, pero nunca se recuperaría completamente de la herida que Tiberio infligió en su alma. En él, Roma había visto lo que podía convertirse en su peor versión, y ese conocimiento nunca podría desaprenderse. La historia juzga a Tiberio no solo como un mal emperador, sino como un ser humano fundamentalmente maligno. Aunque los historiadores debaten detalles y motivaciones, el veredicto esencial permanece sin cambios desde la antigüedad.
Él se erige como prueba de que el poder sin conciencia produce monstruos, que la naturaleza humana contiene profundidades de depravación que conmocionan incluso a los observadores cínicos. Su nombre se convirtió en sinónimo de perversión en el mundo antiguo, una abreviatura para los peores excesos de la tiranía. 2000 años después, esa asociación permanece, un testimonio del poder duradero del mal para marcar la historia. Sin embargo, quizás la lección más importante de Tiberio no es sobre él, sino sobre nosotros. Fue habilitado por miles que eligieron la complicidad sobre la resistencia, el lucro sobre el principio, la supervivencia sobre la virtud. Cada guardia que arrojó a un niño desde los acantilados, cada senador que condenó a un colega, cada proveedor que suministró víctimas, todos eran seres humanos que tomaron decisiones. El mal de un solo hombre, por poderoso que fuera, no podría haber florecido sin la cooperación de muchos. En esta complicidad yace tanto el horror como la advertencia. El mal a tal escala nunca es obra de un solo monstruo, sino de un sistema monstruoso que las personas comunes permiten que funcione. Al cerrar este oscuro capítulo de la historia humana, se nos recuerda que la civilización es frágil, que el barniz de la ley y la moralidad puede romperse bajo presión. Tiberio representa lo que surge cuando ese barniz se quiebra por completo. La bestia que acecha bajo la toga, el monstruo que el poder puede hacer del hombre. Su reinado se erige como la advertencia más oscura de la historia sobre el precio de la autoridad sin control y las profundidades del mal que habitan en el corazón humano. Que nunca olvidemos, para no arriesgarnos a repetir los horrores del pasado.